amigos en el Señor. Hoy ya, como lo prometido es deuda, a las 9 de la noche, siendo ya las 21 horas, estoy subiendo este video que hice para mi canal de YouTube llamado Óleo de Gozo, en donde vamos a hacer un mini estudio acerca de Mateo 24. De hecho, el estudio se llama así, Mateo 24, y en signo de pregunta: ¿es para la iglesia? ¿Se puede aplicar a la iglesia? Y aunque tal vez el título pueda parecer confrontacional o llamar a la confusión de los hermanos, puesto que de alguna manera todos nosotros sabemos que la Biblia es aplicable, ¿cierto?, desde el Génesis al Apocalipsis para nuestras vidas, debemos establecer, ¿cierto?, una diferencia. Sabemos que no podemos aplicar en la práctica toda la Biblia, ¿ya? Pero sí la podemos aplicar devocionalmente para el enriquecimiento de nuestra vida espiritual. Me explico con un ejemplo muy simple. Todos sabemos, por ejemplo, que en el Génesis, para poder pedir perdón a Dios por nuestros pecados o por los pecados del hombre, estos debían hacer un sacrificio, ¿cierto? En el altar del holocausto debían poner, ¿cierto?, un ave, un animal, ¿cierto?, y presentarlo como sacrificio para Dios, y así obtener mediante el sumo sacerdote el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Pero ahora no. Entonces no podemos aplicar, ¿cierto?, esas enseñanzas y hacerlas prácticas para ejecutarlas en la iglesia, porque ya estamos en el nuevo pacto. Pero sí podemos tomar todas estas escrituras, estas experiencias en las distintas instancias en las cuales las diversas personas en el Antiguo Testamento ofrecían, ¿cierto?, sacrificio a Dios, y tomar una enseñanza espiritual, aplicarla para nuestro acto devocional. A eso me refiero, que la Biblia tiene aplicación práctica y aplicación devocional. Por lo tanto, en la práctica, y disculpe que sea tan repetitivo, en la práctica no podemos aplicar toda la Biblia a nuestras vidas el día de hoy, porque de ser así tendríamos que llevar el diezmo, ¿cierto?, al templo. El templo no existe, tendríamos que ofrecer sacrificios, y ya no podemos hacer sacrificios porque el sacrificio más grande de todos ya fue hecho, y fue nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo se puso para la expiación de nuestros pecados. Dejando claro este tema, ¿cierto?, ya el título de este estudio no nos impacta tanto, porque debemos entender que no todo el Nuevo Testamento, ¿cierto?, mayormente los evangelios, se puede aplicar en la práctica a la iglesia, por una sencilla razón que a veces se nos olvida, o muchas veces los predicadores e incluso pastores no lo tienen muy en cuenta, que es lo siguiente: cuando Jesús caminaba en la tierra, cuando mi Jesús enseñaba, cuando Él desarrolló su ministerio, muchas veces se nos olvida que estaba rigiendo la ley, no la gracia. De hecho, en el mismo libro de Mateo dice lo siguiente: yo no he venido a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Entonces podemos concluir que Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, lo que predominaba era la ley mosaica, la ley de Dios. Pero cuando Él murió y resucitó, ¿cierto?, entra en vigencia lo que nosotros conocemos Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, o el tiempo de la gracia, en donde ya nosotros no tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que estar en templo, no tenemos que acercarnos a Dios mediante un sumo sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote no es terrenal, es espiritual, y es nuestro propio Señor Jesucristo, que Él, según las Escrituras, es el sumo sacerdote por excelencia. ¿Ok? Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia en Mateo 24, en el versículo 29 en adelante, nos encontramos con que Jesús le estaba explicando, ¿cierto?,
aparta a sus discípulos en el monte de los olivos y les dice lo siguiente, lo hemos escuchado un montón de veces, ¿cierto? Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El versículo 31 es muy importante para los fines de este estudio. Es la médula de lo que yo quiero mostrarles y enseñarles hoy. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cierto? Y sigue explicando Jesús, de hecho aquí como ustedes lo pueden ver, todo esto que está con letras rojas son palabras textuales de mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, para poder entender lo que yo quiero plantear en este estudio, en este mini estudio, en donde digo que Mateo 24 no es aplicable a la iglesia, ¿cierto? Ustedes tienen que entender que Jesús aquí dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ya está haciendo Jesús referencia al periodo de la gran tribulación. Ese periodo de la gran tribulación que ocurre, ¿cierto?, después del rapto de la iglesia del Señor Jesucristo. Viene el rapto de la iglesia y ocurre en estos 7 años que están específicamente detallados de forma increíble en el libro de Daniel a través de la profecía de las 70 semanas. ¿Ya? No sé si algún día iré a hacer algún estudio de las profecías de las 70 semanas porque es un tema que no todos dominan, pero una vez entendiéndolo un poco nos vamos a dar cuenta que es una maravilla matemática profética. Entonces nos apoyamos en Daniel para hablar del rapto y de la tribulación. Nos apoyamos en el libro de Daniel para explicarle que Dios hace las cosas por tiempos, por fase. Primero es el rapto, después del rapto vienen estos 7 años que algunos dicen tribulación, gran tribulación, y Jesús le está diciendo a sus apóstoles en Mateo 24 que después de la tribulación de aquellos días van a ocurrir ciertas cosas. Los ángeles van a venir, ¿cierto? Y van a juntar a los escogidos, pero no los escogidos en el sentido de la iglesia, sino al remanente de Israel que estará esparcido en los 4 confines de la tierra. ¿Por qué? Porque el rapto, ¿cierto?, tiene un tiempo y un propósito, y el periodo de tribulación también lo tiene. Y si no tenemos en cuenta, no tenemos bien clara esta idea, vamos a seguir confundidos, como lo están muchos, ¿cierto?, que aún en las redes sociales y tras los púlpitos hacen una mezcolanza, mezclan ideas, conceptos, siendo que la Biblia es clara en hacer la separación entre Israel y la iglesia. Aquí en Mateo 24 Jesús le está hablando a sus discípulos en un contexto que después de la tribulación, o sea, la iglesia no estará acá en la tribulación, porque la Biblia dice que este tiempo de angustia para el mundo, ¿cierto?, no es para la iglesia, sino para Jacob. Tiempo de angustia, ¿cierto?, para Jacob. ¿Y quién es Jacob? Es el pueblo de Israel. Otra cosa que no se sabe de las palabras de Jesús en Mateo 24 es que esas palabras, todas estas cosas que yo les leí, Jesús no eran primera vez que se decían. Jesús literalmente estaba citando a los profetas del Antiguo Testamento. Y es increíble, hermanos, que si tú lees a Isaías, a Zacarías, te vas a dar cuenta que Jesús simplemente estaba citando lo que ya Jehová había dicho en el Antiguo Testamento por medio de estos profetas. Por lo tanto, la persona que habla de Mateo 24 y quiere aplicarlo a la iglesia,
quiere aplicarlo a lo que nosotros conocemos con el rapto, no tienen conocimiento de que Jesús solamente estaba citando lo que ya está escrito. Si nosotros nos vamos por ejemplo, a Isaías 11, versículo 10, nos vamos a dar cuenta que la Biblia nos habla de: vendrá con gran gloria un remanente de su pueblo, desterrados de Israel, y habla también de que los va a reunir desde los 4 confines de la tierra. Vamos a leer, ¿cierto?, inmediatamente el libro de Isaías, capítulo 11, y nos vamos a dar cuenta que este libro de Isaías dice exactamente lo que Jesús dice en Mateo 24, para corroborar lo que estoy diciendo, que las palabras de Jesús en Mateo 24 no eran originales de él, sino que simplemente él estaba citando a los profetas del Antiguo Testamento. Isaías 11:10 dice: acontecerá en aquel tiempo. ¿Qué tiempo? Tiempo de la tribulación, que la raíz de Isaí, ¿quién es la raíz de Isaí? Es Israel, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación, o sea, su venida será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar. Y se levantarán pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y los reunirá esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Es exactamente lo que Mateo 24 dice. Por lo tanto, ya hay una diferencia clara entre lo que es el rapto y la segunda venida, ¿cierto? Ahora, hay un problema acá de semántica, de vocabulario que para la práctica poco importa. Algunos que dicen que la segunda venida, ¿cierto?, abarca lo que es el rapto y lo que es la segunda venida cuando Él vuelva en gloria. Algunos consideran que son cosas aparte, pero como les dije anteriormente, Dios, nuestro Dios, hace todo por etapas, hace todo por procesos, y lo podemos ver en una infinidad de ejemplos bíblicos donde Él usa los procesos. El apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo: traza la palabra. Trazar la palabra significa hacer las divisiones correspondientes para poder entender el plan redentor de Dios desde el principio de los tiempos. Incluso la Biblia dice: antes de la fundación del mundo, Dios ya había trazado este plan, ¿cierto? Lo que no veían los profetas del Antiguo Testamento era la iglesia. Ellos no la vislumbraron por ninguna parte porque les estaba cegado, les estaba prohibido. Ellos, todos los profetas, Isaías, Zacarías, hablaban directamente acerca de la segunda venida. Ellos ignoraban, ¿cierto?, lo que es el rapto. Y la división más importante que no se nos debe olvidar de la palabra del Señor es dividir el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, lo que es la ley y la gracia. Uno entendiendo eso va a comprender muchísimas cosas y va a tener un panorama más amplio de la Biblia. Entonces las diferencias son el rapto, ¿cierto? Nosotros sabemos que el rapto nos vamos a ir arrebatados en las nubes, ¿cierto? Y la segunda venida, ¿cierto?, va a ser: serán reunidos en Jerusalén. En el rapto no intervendrán ángeles. Por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, los muertos en Cristo serán, ¿cierto?, como dice la Biblia, serán levantados de sus tumbas, serán resucitados, ¿cierto? Ellos se irán primero y luego nosotros seremos arrebatados. El poder de Dios nos llevará a las nubes. No intervienen los ángeles. En cambio, Mateo 24 sí dice que bajarán ángeles del cielo y ellos mismos van a tomar uno, ¿cierto?, por aquí, otro por allá, y los va a reunir en Jerusalén. Entonces las diferencias son claras. En el rapto seremos arrebatados por el poder de Dios. En su segunda venida son los ángeles los encargados de ir a recoger uno a uno. Y la Biblia también lo dice. Por eso que Mateo 24 habla: uno será tomado y otro será dejado.
Estarán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. No se refiere al rapto, se refiere, ¿cierto?, a la segunda venida, porque en Tierra Santa no todos son de Israel, no todos son, ¿cierto?, de sangre judía, por lo tanto a eso se refiere. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado por estos ángeles, ¿cierto? Entonces, Mateo 24, hermanos, hablando muy generalmente, habla de eso, de lo que sucederá después del rapto de la iglesia. No está hablando del rapto en sí. Y yo a través de mi vida, ¿cierto?, cristiana, he escuchado prácticamente siempre esta confusión. Hermanos, leen Mateo 24, ¿cierto?, y aplican todas estas cosas, que se le verá con gran gloria, que vendrán los ángeles, que los tomarán de los cuatro extremos de la tierra, que uno será tomado y otro será dejado. Eso lo aplican y lo interpretan como si la Biblia estuviera hablando del rapto, y no está hablando del rapto. Hay un versículo bíblico en Isaías 26:16, que, como les digo, Jesús estaba hablando en Mateo 24 y solamente estaba citando lo que ya el Antiguo Testamento lo dice. Isaías 26:16, aquí hay otro ejemplo, dice: Jehová, en la tribulación te buscaron. Porque tiene un propósito. Estos 7 años de tribulación para el mundo tienen un propósito, que es preparar al pueblo de Israel para que reconozca por fin a su Mesías. Cuando venga el rapto, en los 7 años de tribulación, cuando Israel se vea acercado por las naciones que las quieren destruir, entonces, ¿cierto?, ellos buscarán en la tribulación la presencia de Dios. Por eso que Isaías 26:16 dice: Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Aquí hay una clara alusión, perdón, es al revés. Cristo, cuando dice: ay de las mujeres encintas que estén vivas en aquellos días, se refiere no al rapto, sino a las mujeres judías, ¿cierto?, que estén viviendo este proceso de la tribulación, cosa que ya estaba mencionada en Isaías 26. Perdón. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, como les expliqué, miraban directamente la segunda venida. Ellos desconocían el tiempo de gracia. El tiempo de gracia, ¿cierto?, es el tiempo indefinido, hermanos. ¿Por qué es un tiempo indefinido? Entre lo que es la semana 69 de Daniel y la semana 70. Hay un intermedio, un interludio, un stand-by, como quieran llamarlo, un tiempo de gracia en donde la iglesia, ¿cierto?, entra, cosa que no tenían en su conocimiento los profetas del Antiguo Testamento. Este tiempo de gracia, el que estamos viviendo, de que mi Jesús murió, ¿cierto?, y resucitó hasta el día de hoy, este es el tiempo de gracia, es el tiempo entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel. Cuando venga el rapto, cuando ocurra el rapto, va a comenzar a correr, ¿cierto?, la semana 70 de Daniel, que una semana profética son 7 años. Por lo tanto, nosotros como iglesia somos el paréntesis de Dios, por decirlo de alguna forma. Zacarías 12:8 habla la Biblia de que Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Lo vamos a leer, mire. Zacarías, el libro de Zacarías, habla acerca de lo que es la guerra del Armagedón. Mire qué interesante, como Jesús, sabiendo él lo que estaba hablando, él, lo vuelvo a repetir, hermanos, él lo único que estaba haciendo era citar a los profetas del Antiguo Testamento. Aquí está entonces Zacarías 12, versículo 8, dice así: en aquel día Jehová
defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como el rey David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Aquí en Zacarías 12, versículo 8, ¿cierto? Hay una clara alusión a lo que es la guerra del Armagedón. Entonces debemos hacer, como les digo, las divisiones correspondientes. Cuando Jesús habla en Mateo 24, todos estos acontecimientos están claramente refiriéndose al periodo de tribulación, que no lo pasará la iglesia, ¿cierto? Sino que este periodo de 7 años, ¿cierto? Con todo lo que ocurre al final de estos 7 años, con las copas de ira, las trompetas y todas estas cosas, es para el pueblo de Israel. Y cuando esté todo a punto de desarrollarse en un punto álgido de esta situación, va a ser cuando Jesús venga en gran gloria, y ahí se va a cumplir la palabra cuando dice: todo ojo le verá, porque el rapto, ¿cierto?, es un tipo secreto, ¿cierto? Es un rapto secreto, donde habla, ¿cierto?, la Biblia como ladrón en la noche. Esperando que les haya gustado este mini estudio, esta aclaración acerca de Mateo 24, ¿cierto? Nos estamos despidiendo y vamos a seguir con estos mini estudios bíblicos con temas muy puntuales para no alargarnos en demasía. Pero sepa usted, nuevamente le digo, vea todos los versículos que yo le leí y voy a dejar citados aquí en la pantalla acerca de la diferencia que hay entre el rapto y su segunda venida. Y cuando Jesús habla en Mateo 24, habla en un contexto específicamente judío, cuando ya la iglesia no esté aquí en la tierra. Bendiciones.